Bueno, lo primero de todo, buenos días a todas y a todos y nada, muchísimas gracias por la invitación a la organización, Victoria por la presentación también y bueno, supongo que ahora aparecerá la presentación. Viene recién salida del horno, la verdad, porque hemos presentado el nuevo estudio el lunes, hace 2 días y bueno, culminábamos unos meses de trabajo y de preparación del documento que han sido intensos y bueno, nos sirven para tener pues esta nueva fotografía que voy a tratar de, Victoria, tú córtame porque cojo la presentación de mi compañero del otro día, del lunes, y no la he presentado aún, con lo cual los tiempos no los manejo muy bien, pero intentaré ser lo más breve posible, pero que os quedéis con los datos y las ideas principales. Bueno, mínimamente la asociación, que sepáis que aparte de estos temas que nos podáis haber conocido más por los temas de pobreza energética, nos dedicamos a un espectro de áreas de trabajo más diversos. Somos una organización ambiental, también con objetivos sociales, pero ambiental. Y bueno, podéis mirar en la página web todo lo que queráis, pero bueno, que igual que estamos aquí, pues nos veréis en un parque nacional cogiendo muestras de los ríos, quiere decir que es muy diversa la actividad nuestra. Cumplimos ya el año pasado 20 años y sobre todo hemos tenido siempre un enfoque multidisciplinar, ¿no? A pesar de nuestro nombre, no representamos únicamente ni a una titulación ni mucho menos, y todo profesional con los mismos objetivos pues es más que bienvenido. El tema de la pobreza energética, bueno, sobran definiciones. Sí que hemos intentado trascender un poquito más sobre la definición que planteamos en el primer informe para hacerla con un enfoque como más amplio, ¿no? Porque la primera estaba como muy basada en los gastos e ingresos, pero realmente aquí tenemos un problema de cubrir necesidades humanas básicas y necesidades en el hogar relacionadas con la energía. Y ahí va un poco el acogernos a esta definición que veis aquí de la pobreza energética como más amplia y no solo basada en un término de económico, de ingresos o gasto en energía, ¿no? Y sobre todo el concepto de vulnerabilidad, que es al final el que hemos tendido a ver como el más apropiado para expresar todo esto, porque todos estamos de una manera o de otra sufriendo una situación de mayor o menor vulnerabilidad frente a este problema, ¿no? Y la pobreza energética por eso se presenta o se plantea, digamos, en un hogar o para unas personas de unas maneras muy diferentes que en otras. Ahora veremos un poco por dónde van los indicadores. ¿Qué novedades hemos hecho principales en este estudio a nivel de ofrecer indicadores y la fotografía? Nos hemos acogido a 4 indicadores que ahora mínimamente describo del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, que se ha constituido, es un proyecto de 3 años del que formamos también parte desde ACA, y ha propuesto 4 indicadores principales y hemos seguido esa metodología. ¿Qué está ocurriendo? Pues que esta directiva del mercado interior de la electricidad, con su actualización, está diciendo que los Estados miembros tenemos que establecer una forma de medir la pobreza energética. Ahora veréis un poco qué es lo que proponemos o defendemos. Básicamente, sin entrar muy en detalle, porque ahora los iréis viendo en los resultados, pero son estos 4, 2 de ellos ya los hemos utilizado en los estudios anteriores, que son la capacidad del hogar para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos y la existencia o no de retrasos en el pago de recibos. Y luego los otros 2 son los que provienen de la encuesta de presupuestos familiares. Esto es importante porque son tanto aquellos que se considera que están haciendo un gasto, una dedicación excesiva de sus ingresos para poder pagar la energía, que es el indicador que veis ahí con las siglas 2M, y el que estaría mostrando como lo que ya hemos llamado como pobreza energética escondida, es decir, igual que vamos a mirar quiénes están gastando mucho, vamos a observar también quiénes están reduciendo mucho su consumo, porque también hay una parte de los hogares que su estrategia es reduzco al máximo y nos aparecen con un gasto en energía que es muy bajo, ¿no?, en comparación con la media. Aquí tenéis con los indicadores que provienen de la ECV, es la encuesta de condiciones de vida y son los 2 primeros que os he mencionado, el de temperatura y retrasos en el pago de los recibos. Lo que hemos hecho esta vez es estudiar también y mostraros en esta imagen solapes entre esos indicadores y ahí veis diferentes grados de vulnerabilidad. Al ser la misma muestra,
los que veis que están pues bueno, solapando un poco la parte de vivienda con temperatura inadecuada, que es el círculo más grande, con retrasos en el pago de los recibos, se encontrarían en una situación de mayor vulnerabilidad, porque nos dan positivo los dos. Pero si vamos ya y desagregamos los que están teniendo 2 o más retrasos en el pago de los recibos, nos metemos también con un grupo en el que parece que la incapacidad de poder asumir los recibos de la energía se está cronificando, porque le está pasando más de 2 veces en el año. Y tenemos también, hemos utilizado en el año 2016, que es el primero que lo ofrecía, un dato que es el de la desconexión de suministro, que veis que es el círculo que está totalmente incluido en el de temperatura inadecuada, es decir, a aquellos hogares que han dicho yo no soy capaz de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno, el INE les ha preguntado también si se han visto obligados de forma forzosa o incluso voluntaria a prescindir de una de las fuentes de energía que tenían en la casa. Por ejemplo, gente que ha decidido pues, dar de baja el gas y empezar a utilizar butano o, bueno, no sabemos muy bien porque ya la encuesta no da tanta información, pero que prescinde de uno de ellos o bien porque ha llegado, ha incurrido en impagos y ha llegado hasta la suspensión del suministro, ¿no? Bueno, esta es la evolución. 2014 marcaría, hemos podido actualizar los datos hasta 2016, siempre el retardo que existe en la publicación no nos permite ofrecer 2017, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero hasta 2016. 2014 marcaría como el año en el que hemos encontrado los máximos. A partir de ahí veis que hay un leve descenso en los indicadores. Pero aún así, por ejemplo, en comparación con la Unión Europea, desde 2014 vamos aumentando la diferencia, es decir, el descenso que se han producido en estos indicadores en la Unión Europea es mucho mayor, con lo cual, aunque parezca que hay un síntoma de recuperación, que bueno, los indicadores puedan decir que hay una cierta bajada, no es tal en comparación, por ejemplo, con la bajada que están teniendo la media de los países de la Unión Europea, ¿no? Y el dato importante de las desconexiones, hablamos casi de 900.000, 1.000.000. Tened en cuenta también que esa pregunta solo se la hacen a quien ha dicho que la temperatura, que no alcanza la temperatura adecuada en los meses fríos, con lo cual habrá realmente más gente que ha sufrido desconexión. Pero estamos cerca de un millón de personas, ¿no? Aquí veis el tema de los retrasos en el pago de los recibos. Esta diapositiva, sobre todo, quedaos con que la evolución ha ido en paralelo, sobre todo, a los que tienen 2 o más retrasos en el pago de los recibos. A los que tienen un retraso en el año, veis que la línea es más o menos muy similar un año tras otro, ¿no? Pero la evolución ha ido paralela a los que tienen 2 o más. Y lo que os decía aquí de la Unión Europea, en relación con la Unión Europea, seguimos en bueno, pues, en ese problema que hemos superado en 2014 y seguimos estando por encima de la Unión Europea en los años siguientes. Estos son los otros indicadores, los que están haciendo un gasto, la línea verde, un gasto excesivo. El gasto excesivo es 2 veces la mediana del país, es lo que determina el indicador es discutible, como todo indicador, lógicamente, pero es lo que determina el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y hemos cogido el mismo valor. Y el otro es el que os explicaba, que en gasto en euros está en el 50% o por debajo de lo que gasta también la mediana del país. Y ahí veis las cifras que nos da. Con gasto excesivo, 8 millones de españoles, bueno, de personas residentes en España, y con pobreza energética escondida, 5,4. Y preocupante incluso ese 0,2 que veis ahí, que es gente que no solo está haciendo un gasto excesivo en comparación con la media, sino que además, a nivel de euros, le está suponiendo también está realizando un esfuerzo excesivo en euros, perdón, y a la vez está teniendo un consumo muy bajo, es decir, está haciendo una estrategia por consumir poco, pero aún así dedica mucha parte de sus ingresos. Esas 200.000 personas que hay ahí representan una vulnerabilidad altísima. Bueno, pudimos en el 2010, es el único año que la misma muestra estadística del INE incluyó en un módulo las 4 preguntas, es decir, en vez de poder analizarlos, podemos analizar solapamientos de 2 indicadores y de los otros 2, pero nunca de los 4. Y la única excepción es el año 2010.
Si tomáramos de forma aditiva lo que ocurrió en el año 2010, es decir, personas que han sufrido o que dan positivo en uno de los 4 indicadores, es que nos vamos a 19 millones y al 40% de la población. Puede no ser válido esto, es decir, que lo discutamos desde luego, hasta nosotros mismos lo discutimos, pero sí que hace una fotografía de que un 40% de la población en 2010, con los 4 indicadores analizados, al menos en alguno de ellos está dando positivo. Y es un poco una cifra que asusta. Por tener algo comparativo, la tasa AROPE, que mide la pobreza y la exclusión social, con un indicador agregado, si lo conoceréis, me imagino bastante bien el AROPE, pero hablaba en el año 2016 del 27,9% de la población española. Vale, ¿qué está pasando por comunidades autónomas? Aquí veis un poco que hay comunidades autónomas menos afectadas. Lamentablemente, la Comunidad Valenciana ha salido, en este caso, con indicadores, la sitúa en este mal ranking, la sitúa un poco como una comunidad autónoma con mayor vulnerabilidad, y os he traído para acá también un poco la foto en concreto de cómo estaríamos. Es especialmente preocupante, se cortan un poquito, porque he puesto la tabla muy abajo, pero los indicadores que veis con los rojos es que están por encima de la media, que tenéis la media del país abajo, pero llama bastante la atención el de temperatura inadecuada, el de personas que están diciendo, oye, yo no soy capaz, cuando viene el del INE, mantener mi vivienda a una temperatura adecuada ni en los meses fríos, y es el doble que la media del país. Bueno, tenéis la ficha y más información y tal, todo luego en el estudio, evidentemente. Tipos de familias que están dando mayor vulnerabilidad, aquí veis algunas características que según los datos, analizando, pues nos salen son muy parecidas a las que salían ya en el estudio anterior, pero por ejemplo destacamos algunas como ese tipo de familias que están compuestas por una persona viuda que vive sola, que además generalmente es mujer. O sea, la cuestión de género en la pobreza energética está bastante más relacionada de lo que creemos, en algunas tipologías familiares sobre todo, y además, por ejemplo, categorías como el ser perceptores de ayudas sociales, ¿no? Un factor, lógicamente, de vulnerabilidad. Seguimos viendo, es una forma en la que se expresa también la desigualdad energética, que al final es con diferentes características, en este caso lo analizamos sobre todo con el nivel de renta, pero con diferente nivel de renta nos comportamos de diferente manera. Y ahí lo veis, por ejemplo, el grupo, el 10% de la población que tiene más ingresos está gastando un 40% más en energía que el grupo que estaría en el 10% con menos ingresos. Pero es que además le está suponiendo un esfuerzo mucho más pequeño, en torno a un 3% de dedicación de sus ingresos, y al grupo que está con menos ingresos, que encima gasta un 40% menos, él le está suponiendo cerca de un 12% de esfuerzo. Esto es el concepto de desigualdad. Precios de la electricidad, sobre todo de evolución, y del gas en estos últimos años, pues estamos también en ese ranking encabezando, como incrementos de 2008 a 2016, como el tercer país de la Unión Europea con mayor incremento en la electricidad, y en el gas natural, pues incluso liderando. Y relaciones que hemos visto. En este estudio hemos intentado también ver más derivadas, abrir un poco el abanico y la perspectiva, y hemos hecho solapamientos, por ejemplo, con la cuestión de la inseguridad residencial, ¿no? Aquellas personas que se están viendo también con dificultades, por ejemplo, para pagar la hipoteca o para pagar el recibo de alquiler. Y vemos que hay un solapamiento bastante grande, ahí veis, de 1,5 millones, que están teniendo simultáneamente retrasos en el pago de los recibos, y que están teniendo además retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca. Lo cual hay un problema que ya en otras situaciones incluso se agrava más, pues gente que ha sido desahuciada, recupera la vivienda, incluso peor. Y hemos hecho un análisis del nuevo bono social, que bueno, analizaremos y seguro la mano de Salva muy bien, pero aquí lo que hemos hecho es cruzar todo lo que hemos podido. No es posible todas las categorías del bono social porque la encuesta del INE no lo permite, pero sí la mayor parte con los límites de ingresos que han establecido, y nos hemos encontrado, bueno, con que en torno a 9 millones de personas podrían ser beneficiarias. Esto
choca bastante con el anterior bono social. Estábamos en torno a, pues eso, 2,3 millones de hogares beneficiados, que supondrían unos 6 millones aproximadamente, con lo cual ya hay una diferencia. Pero ya si nos vamos a los bonos sociales que estaban aprobados tras estos primeros 6 meses transitorios del bono social, estábamos hablando de cerca de 200.000, no llegaban. Entonces, bueno, tenemos un problema. Vale, tengo que ir acabando. Antes sí que rápido. ¿Qué hemos visto en esta foto del solape bono social? Gente que está dando positivo en los indicadores y gente que podría ser beneficiaria del bono social, pues que hay una baja efectividad a priori. Entonces, bueno, ahí tenéis los datos, tengo que correr. De todas maneras, podéis, esto sobre todo lo que nos hace ver es que tenemos de alguna forma que seguir observando la evolución de este bono social, de esta herramienta, porque a priori no parece que vaya a ser efectiva. Aquí tenéis un poco las conclusiones generales, que es todo lo que he ido comentando, así que no me repito, y sí que mínimamente pues algunas de las recomendaciones que hacemos. Ese enfoque multiindicador. Al final, una persona que está en pobreza energética, bueno, un hogar, pero las personas que viven en ese hogar lo experimentan o bien a través de estrategias de reducir mucho su consumo, o bien eso les hace a lo mejor pasar frío. Otros, antes que dejar de pagar, van a tomar todas estas estrategias, pero otras personas, pues llega un momento en el que tienen que pagar el colegio del hijo o la factura de la luz y pagan el colegio del hijo o pagan algo relacionado con la salud directamente. Entonces, hay muchas formas en las que se expresa que un hogar esté en esta situación y por eso proponemos un enfoque multiindicador. Quedarme también con esto necesita un marco estatal, una estrategia estatal que no puede quedarse en un bono social, además de uno de los suministros, y eso no es una estrategia estatal. Eso sigue haciendo falta. No puede ser que solo los ayuntamientos y algunas comunidades autónomas estén haciendo todo. Por quedarme con la relación entre pobreza energética y salud, adelantamos también cuestiones de la incidencia sobre la salud mental. Hay que seguir trabajando en ello y hay que seguir investigando porque es un tema primordial, absolutamente primordial, y creemos que hacen falta también relacionarlo mejor y saber mejor qué consecuencias está teniendo reales e incluso hasta, si me atrevo a traducirlas en nivel económico, que está suponiendo económicamente al país el que haya gente viviendo en unas precarias condiciones en su hogar, ¿no? Mejorar la formación y sensibilización. Luego veremos en la mesa de iniciativas pues, ejemplos de todo esto. Y nada más deciros, en ese sentido nosotros estamos impulsando una red de puntos de información al consumidor energético y nada, que sepáis que no es necesario crear nada. Si estáis en un ayuntamiento, en una oficina de consumo o tenéis de vuestra actividad un local y queréis establecer un punto, pues nos contactáis, os explicamos cómo va todo y bueno, lo ponemos en marcha. Y nada más. Muchas gracias y perdona que me he pasado un poquito.